Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre el hígado y las vías biliares. Bien, el hígado, ¿no? El hígado es una voluminosa glándula que excreta la bilis y desempeña un papel metabólico fundamental, ¿no? Que también es un almacenaje de glucosa, proteínas y factores de coagulación, ¿no? Em, el hígado ya ocupa un receso subfrénico derecho que está limitado por el diafragma superior y lateral, también tanto con el colon transverso y el mesocolon transverso inferiormente y la región cefálica medialmente. No obstante, así el hígado desemborda el receso subfrénico derecho y ocupa también la parte superior. em, de la región celíaca, ¿no? Y la porción vecina del receso subfrénico izquierdo o dicho en otros términos, el hígado ocupa en el hipocondrio derecho y se prolonga hacia el epigastro y el epicondrio izquierdo, ¿no? Eh, También el hígado eh, presenta lo que es un color oscuro y presenta también una consistencia bastante firme. Sin embargo, es friable y frágil y se deja deprimir por los órganos vecinos, ¿no? Eh, También el hígado es el órgano más voluminoso del organismo. Su peso aproximadamente es de 1500 gramos en el cadáver y en un sujeto vivo contiene además de 800 a 900 gramos. Por término medio, va lo que es 28 centímetros transversalmente, 16 en sentido antero-posterior y 8 centímetros de espesor en la zona voluminosa del lóbulo derecho, ¿no? Em, Bien, configuración externa del hígado, ¿no? Bien, el hígado va a tener lo que es dos caras y dos bordes, ¿no? Dos bordes. Em, Vamos a hablar un poco sobre la cara diafragmática. La cara diafragmática es convexa y lisa, irregular y se orienta a la vez en sentido superior, anterior y posterior y a la derecha, ya que se adapta a la cara inferior del diafragma y, y, y así se va dividiendo lo que es en cuatro porciones, ¿no? Una porción superior, anterior, derecha y posterior. Su límite anterior es el borde inferior del órgano, el límite posterior de su porción superior está marcado por la línea de la reflexión de la hoja superior del ligamento coronario. La porción posterior de la cara diafragmática es casi vertical. La cara diafragmática del hígado está dividida en dos lóbulos, un lóbulo derecho y otro izquierdo, ¿no? Em, También va a tener un repliegue peritoneal donde va a estar el ligamento falciforme que se extiende desde la cara diafragmática del hígado del, al diafragma y va a estar también el lóbulo derecho que es muy convexo, ¿no? El lóbulo izquierdo, el lóbulo izquierdo, el lóbulo izquierdo es bastante más pequeño que el derecho, además es plano y presenta hacia su parte media inferiormente el centro tendinoso del diafragma y a través de este frente el pericardio. También va a tener lo que es una ligera concavidad denominada impresión cardíaca que está determinado por el corazón, ¿no? Em, Bien, la cara visceral. La cara visceral del hígado es irregularmente plana y está orientada inferior, posterior y a la izquierda. Se halla recorrida por tres surcos, dos anteroposteriores y uno transversal, ¿no? Eh, los surcos anteroposteriores o longitudinales se dividen en derecho e izquierdo. Su dirección es ligeramente oblicua de anterior a posterior y de derecha a izquierda. Presenta además una inclinación muy profundizada de inferior a superior y de anterior a posterior, ¿no? Al igual que la cara visceral del hígado.
Eh, Va a presentar lo que es también una fisura del ligamento redondo. Esta fisura es muy estrecha, pero se incrusta profundamente en la cara visceral, ¿no? También va a presentar lo que es la fosa de la vesícula biliar. Este es un surco que en realidad es un canal poco profundo y más ancho anterior que posteriormente se denomina fosa de la vesícula biliar. ¿Por qué se denomina así? Porque corresponde a la vesícula biliar, ¿no? La fosa de la vesícula biliar se inicia en el borde inferior del hígado, donde se produce una escotadura que comprende toda la anchura del fondo de la vesícula biliar y termina posteriormente al extremo derecho de la porta hepática frente al proceso hepático, frente al proceso del lóbulo caudado. Em, eh, También va a estar lo que es la porta hepático. El porta hepático, o también llamado surco transverso o ilio del hígado, se extiende entre la fisura del ligamento redondo y la fosa vesicular anterior, ya que también está muy cerca del borde posterior del hígado, ¿no? Y presenta una dirección oblicua en sentido posterior hacia la izquierda. Eh, También va a presentar tres surcos, ¿no? De la cara visceral del hígado, que se divide en cuatro segmentos o lóbulos: el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. El lóbulo izquierdo del hígado está situado lateralmente a la fisura del ligamento redondo, eh, donde va a tener una superficie cóncava y se apoya y modela sobre la cara anterior convexa del estómago que determina la impresión gástrica, ¿no? El lóbulo derecho. El lóbulo derecho del hígado es menos extenso en la cara visceral que en la cara diafragmática del hígado, ¿no? El lóbulo cuadrado. Este lóbulo está limitado por la fisura del ligamento redondo y a la izquierda. También va a estar lo que es la fosa de la vesícula biliar a la derecha, el borde inferior del hígado anteriormente y el porte hepático posteriormente. El lóbulo caudado está situado posteriormente a la porta hepática, entre la fisura del ligamento venoso y el surco de la vena cava. También está alargado de superior a inferior y alcanza lo que es posteriormente a la cara diafragmática del hígado, ¿no? Bien, también el hígado presenta bordes, ¿no? Va a presentar dos bordes, que es el borde inferior y el borde posterior. El borde inferior, este borde es realmente muy agudo, ya limita el hígado anteriormente a derecha e izquierda y se extiende posteriormente hacia los extremos de la cara diafragmática, ¿no? El borde posterior, el borde posterior se puede dividir en dos, en un borde postero inferior y en un borde postero superior. El póstero inferior pasa de derecha a izquierda, posterior a la impresión renal e inferior a la impresión suprarrenal y el surco de la vena cava. Después cruza el extremo inferior del lóbulo caudado y de la fisura del ligamento venoso, ¿no? El borde póstero superior es un rombo en toda su extensión. Sigue de derecha a izquierda la línea de la reflexión de la hoja superior del ligamento coronario y pasa igual que está superior al surco de la vena cava y la fisura del ligamento venoso, ¿no? Bien, medios de fijación. Em, el hígado se mantiene sólida y fijamente en su posición por medio de un tejido conjuntivo muy denso que se une estrechamente al diafragma, ¿no? El segmento derecho de la porción posterior de la cara diafragmática y por medio de la vena cava inferior eh, se halla muy adherida por su propia pared del surco hepático, ¿no? Con el que se pone en contacto así como por las venas hepáticas que sale del hígado y desembocan en la vena cava inferior. También va a ver lo que es ligamentos, ¿no? Va a fijarse de ligamentos también, como por ejemplo el ligamento coronario. El ligamento coronario se extiende desde la porción posterior de la cara diafragmática del hígado hasta el diafragma.
es realmente muy corto, ya que las dos hojas que lo componen están únicamente representadas por los ángulos de la reflexión del peritoneo visceral sobre el peritoneo parietal, ¿no? Y en los ligamentos triangulares. Los ligamentos triangulares va a tener lo que son, está compuesto por las dos hojas, por las dos hojas del ligamento coronario, ¿ya? Se aproximan gradualmente entre sí en los dos extremos de este, al mismo tiempo se alargan progresivamente de medial a lateral, formando así en cada extremo del ligamento, em, formando así lo que es tres bordes del ligamento, ¿no? Em, los ligamentos falciformes. Este ligamento es alargado de anterior a posterior, une la cara diafragmática del hígado al diafragma y la pared abdominal anterior. Es delgado y translúcido, ¿no? Porque las dos hojas peritoneales que lo forman están adosadas entre sí. Bien, el aumento menor o epiplón menor también. El aumento menor o epiplón menor une el hígado al esófago abdominal, al estómago y a la porción superior del duodeno. Las dos hojas que lo constituyen forman una lámina serosa orientada en un plano casi frontal. Pliegue duodenal inferior o pliegue duodeno mesocólico, ¿no? Aproximadamente en la mitad de los casos, el aumento menor se prolonga hacia la derecha del pedículo hepático y une la vesícula biliar con el duodeno y con el colon transverso. Por esta razón se denomina a esta prolongación pliegue duodeno mesocólico. Mm, Vamos a hablar un poco sobre los vasos y los nervios. Bien, el hígado recibe lo que es a la vena porta hepática. Esta vena porta hepática se divide a la altura de la porta hepática en dos ramas, una derecha y otra izquierda, ¿no? Que ambas separan lo que es la arteria hepática propia. Por lo general, la arteria hepática propia se divide inferiormente al aporte hepático y muy inferiormente a la bifurcación de la vena porta hepática en dos ramas terminales, una derecha y otra izquierda, ¿no? Arterias hepáticas accesorias. Estas arterias son más frecuentes ya que el hígado puede recibir, además de la arteria hepática propia, una arteria hepática izquierda y una arteria hepática derecha. La arteria hepática izquierda, destinada al lóbulo izquierdo del hígado, nace de la arteria gástrica izquierda y discurre en la porción densa del aumento menor, ¿no? Y la arteria hepática derecha es rama de la arteria mesentérica superior y está destinada al lóbulo derecho. A menudo suple a la arteria hepática propia. También está lo que es las venas hepáticas. Eh, en estas venas hepáticas la sangre es conducida al lobulillo hepático por la arteria hepática propia y por la vena porta hepática que que sale de esta por la vena central. Las venas centrales drenan externamente a los lobulillos en las venas sublobulillares, ¿no? Eh, ya, los vasos linfáticos. En el hígado se distinguen vasos linfáticos superiores y profundos, ¿no? En los vasos linfáticos superficiales proceden de los espacios interlobuliares superficiales y discurren en la superficie del órgano y profundos al peritoneo, ¿no? En los vasos linfáticos profundos tienen su origen en el espesor del parénquima hepático, algunos de las ramificaciones de la vena porta hepática, ¿no? Eh, los nervios. El hígado recibe sus nervios del plexo celíaco, del nervio vago izquierdo y también del nervio frénico derecho por medio del plexo frénico, ¿no? Bien, las vías biliares. Las vías biliares presentan dos partes, ¿no? Una vía biliar intrahepática y otra vía biliar extrahepática, ¿no? Las vías biliares intrahepáticas tienen su origen en los canículos biliares comprendidos entre las células de los lobulillos, entre los lobulillos y están caniculados
y drenan en los conductillos biliares intralobulares que van convergiendo hacia los conductillos biliares peritoneales situados en las fisuras perilobulares, ¿no? Las vías biliares extrahepáticas. Los dos conductos hepáticos se unen y forman el conducto hepático común. De este conducto se ramifica otro conducto, el conducto cístico, que se desemboca en un reservorio denominado vesícula biliar. El punto en que el conducto cístico nace del conducto hepático común divide a este en dos segmentos, uno superior, que es el propio conducto hepático común, y otro inferior, que es la continuación del primero y se denomina conducto colédoco, ¿no? Em, Va a tener también lo que es una descripción anatómicamente también, ¿no? Ahí podemos hablar sobre las ramas de origen del conducto hepático común. Son dos ramas de origen del conducto hepático común, es decir, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, ¿ya? Que emergen directamente del porta hepático o bien se forman en el propio porta hepático por la unión de dos o tres conductos biliares. Conducto hepático común. Este conducto hepático común se forma por la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, diciendo oblicuamente en sentido inferior a la izquierda y un poco posterior a lo largo del borde libre del aumento menor. Su longitud es de 3 a 4 centímetros, ¿no? Por término medio. El conducto colédoco. El conducto colédoco presenta una continuación con un conducto hepático común y se extiende hasta la pupila duodenal mayor de la porción descendente del duodeno, ¿no? Se encuentra en su origen en el borde libre del aumento menor. Vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio membranoso aplicado a la cara visceral del hígado, donde la vesícula biliar excava la fosa de la vesícula biliar. Es alargada, piriforme y mide de 8 a 10 centímetros de longitud y de 3 a 4 centímetros de anchura, ¿no? El conducto cístico. Eh, el conducto cístico comunica la vesícula biliar con el conducto hepático común. Su longitud media es de 3 centímetros y su calibre es menor del conducto hepático común. Aumenta desde su extremo vesicular, donde mide aproximadamente de 2,5 milímetros, hasta su extremo terminal, que presenta un diámetro de 3 a 4 milímetros, ¿no? Y en configuración interna de las vías biliares extra- extrahepáticas, va a tener lo que es dos proporciones, ¿no? Una superficie interna de la vesícula biliar y otra superficie interna del conducto cístico, ¿no? La superficie interna de la vesícula biliar está marcada por pliegues mucosos que se desembocan, que se, que se, que se borran cuando la vesícula biliar se distiende, ¿no? Los pliegues mucosos o válvulas del conducto cístico no desaparecen por distensión, son, son de 5 a 12, ¿no? Y disponen una dirección transversal o obliqua. Em, la superficie interna del conducto cístico es irregular y presenta depresiones y pliegues mucosos en relación con la dilatación y los surcos de la superficie externa, ¿no? Bien, estructuras de las vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares extrahepáticas están formadas por dos capas, una capa mucosa y otra capa fibrosa. La capa mucosa ya habíamos explicado, y la capa fibromuscular es casi únicamente conjuntiva en el conducto hepático común. En el conducto colédoco presenta una capa muscular plexiforme. Ah, Además de que se observa alrededor de este conducto e inmediatamente antes de que se abra en la ampolla, ¿no?
la ampolla hepatopancreática, ¿no? También podríamos decir que la capa fibromuscular es gruesa, ya que tiene fibras musculares circulares que constituyen el músculo esfínter de la ampolla hepatopancreática, ¿no? Bien, las relaciones de las vías biliares extrahepáticas del pedículo hepático, ¿no? Va a tener lo que son dos vías, la vía biliar principal, que son los conductos hepáticos y conductos colédocos. Estas vías biliares principales se van a dividir lo que son en cuatro segmentos: el segmento portal, el segmento intraomental, el segmento retroduodenal pancreático y el segmento intraperitoneal duodenal, ¿no? También va a haber lo que son las vías biliares accesorias. De estas igual se van a dividir lo que es en dos, ¿no? El conducto cístico y la vesícula biliar. En el conducto cístico, este conducto está adosado y muy estrechamente unido al lado derecho del conducto hepático común. Se ha descrito un triángulo biliar limitado por el conducto hepático común a la izquierda y el conducto cístico a la derecha y el segmento derecho de la porta hepática superiormente, ¿no? La vesícula biliar también corresponde con la escotadura de la vesícula biliar del borde inferior del hígado, ¿no? Sin embargo, en el sujeto vivo o en el cadáver cuyos órganos se han fijado previamente en situ, que el fondo de la vesícula biliar queda normalmente un poco posterior a la escotadura y solamente aflora en el borde o sobrepasa anteriormente cuando está distendida, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es en la vesícula biliar el fondo, el cuerpo y el cuello, ¿no? El fondo de la vesícula corresponde con un punto de la pared abdominal anterior situado inmediatamente inferior del arco costal derecho, que está también enfrente del extremo anterior del noveno o décimo cartílago costal. Eh, el cuerpo El cuerpo está en relación superiormente con la fosa de la vesícula biliar de la cara visceral del hígado, e inferiormente con el colon transverso y con la porción supramesacólica del duodeno páncreas, ¿no? El cuello. El cuello está comprendido entre las dos hojas del aumento menor que lo une a la cara inferior del hígado. Ocupa la parte superior del borde libre de dicho aumento, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre los vasos y nervios de las vías biliares. Eh, las arterias. Las arterias de la vesícula biliar y el conducto cístico son proporcionadas por la arteria cística, ¿no? El conducto hepático común y el conducto colédoco reciben finas ramas de las arterias hepáticas propias en su parte superior y la arteria pancreatoduodenal superior, posterior e inferiormente. Las venas. Las venas de la vesícula biliar se dividen en venas superficiales y profundas. Las venas inferiores o venas superficiales son satélites de las arterias que se observan dos por cada arteria. Desembocan en la rama derecha de la vena porta hepática. Las venas superiores o las venas profundas proceden de la cara superior del cuerpo de la vesícula biliar y se dirigen al hígado. Son venas porta accesorias, ¿no? Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se dirigen por una parte a los nódulos linfáticos escalonados a lo largo de las vías biliares extrahepáticas, en particular al nódulo linfático cístico y al nódulo del orificio mental. Por otra parte, los nódulos linfáticos pancreatoduodenales son inferiores, ¿no? Los nervios proceden del nervio vago izquierdo y del plexo celíaco por medio del plexo hepático, ¿no? Bien, con esto termina lo que son hígado y vías biliares, ¿no? Gracias.